queriendo avanzar en este asunto de terminar con la carta del apóstol Pedro, les cuento que no pude, así que será algo que dejaremos para el otro año, porque de las carreras no queda sino ¿qué? El cansancio. Entonces, como estamos absortos en este tema del retorno del Señor, diga conmigo, el retorno del Señor, como si lo estuviera esperando, dígalo, el retorno del Señor. Cada generación de creyentes ha tenido una generación de predicadores y expositores de la palabra. Estoy muy atento a la lectura juiciosa de Revelaciones o Apocalipsis, y en el capítulo 2 y 3 el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, guían a Juan el apóstol para que le escriba a 7 congregaciones que había en ese momento, a quienes se les dirigen las cartas. Está Éfeso, está Esmirna, está Tiatira, está Laodicea, está Filadelfia, está Sardis y Pérgamo. Gracias. Pero es interesante que cuando el Señor Jesús envía esas mini cartas a esas congregaciones, comienza diciendo: dile al ángel que está en la iglesia de Esmirna, dile al ángel que está en la iglesia de Tiatira, dile al ángel que está en la iglesia de Filadelfia, dile al ángel que está en la iglesia de Pérgamo, al ángel que está en la iglesia de Laodicea. Y quiero recordarles que allí ángel es los pastores o el pastor que estaba al frente de cada una de esas congregaciones llevando la palabra de Dios. Y comienza la carta dirigida a ese líder que estaba en ese lugar. A unos les dice, a ese líder les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al otro le dice: toleras allí a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. A otro le dice: aceptas que esté por allí esa mujer llamada Jezabel que enseña a fornicar a mis hijos. A otro le dice: te crees rico y que no te hace falta nada, y ante mis ojos eres un pobre y miserable, necesitas, casi que le dice que nacer de nuevo. Pero el asunto es que como predicador en esta generación tengo una responsabilidad, y es hablarte de la revelación de la palabra, de lo que realmente la palabra dice. No es un púlpito de donde se hacen ofertas de lo que tú necesitas o yo necesito. Casi que me van a perdonar la expresión, hemos convertido las iglesias como en una casa de citas, en el buen sentido de la palabra. Me cito allí porque necesito conseguir marido, necesito conseguir mujer. Me cito allí porque necesito sanarme, me cito allí porque necesito prosperar, me cito allí porque me siento muy solo, sola y necesito un grupo de amigos, no me quiero sentir como abandonado en la sociedad. Me cito allí porque, pero realmente es una cita con Dios y con su palabra, llegar a Dios a través de su palabra. Entonces, para mí sería muy incómodo como pastor en esta congregación que, por ejemplo, tú te mueras. Felicito a los que lograron pasar por lo menos del 28, que no se murieron en este año. Te cuento que hay un año en el que te vas a morir, no fue en este, bueno, todavía faltan unos días. Pero el asunto es que ¿cómo quedaría de mal este pastor si al tú morir llegas a donde Dios y no sabes ni siquiera en dónde estás o para dónde vas o con quién te vas a encontrar? Es más, ni siquiera sabes si eres salvo o salva, porque me dediqué entonces toda la vida a predicarte de cómo salir de deudas, cómo conseguir mujer, cómo conseguir marido, cómo hacer buenos amigos, cómo ser un buen administrador, cómo educar bien a tus hijos, cosas bien, pero que no tienen nada que ver en últimas con la vida eterna. Eso en uno de los casos. Qué mal quedaría donde el Señor Jesús salga a recogerte después de tu muerte y tú le digas: pues, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Reencarnaré nuevamente en una cucaracha? ¿Volveré allá? Créanme,
Es interesante que personas piensan que van a hacer eso después de haber muerto. Pero creo que quedaría muy bien delante del Señor, que es el último, en últimas, quien evalúa nuestro desempeño, donde tú llegas y le dices: hola, Señor Jesús, ¿cómo estás? Qué bueno verte, mi hermano mayor, así, face to face, cara a cara. Cuéntame, mi apreciado Dios, tú eres Dios, Señor Jesús, a mí me enseñaron que tú eres Dios, eres el Hijo, pero eres Dios. ¿Qué me hiciste, hijo o hija de Dios? Porque he nacido de nuevo gracias a la labor del Espíritu Santo. Y estuve renovando la mente. Leí muchas veces las cartas que nos dejaste, 66 libros realmente corticos comparados con el tiempo que tengo para la existencia de la eternidad. Y pues te cuento que ya sé que soy coheredero o coheredera tuya. Muéstrame entonces qué hay para hacer. ¿Sí me hago entender? O en otro de los casos es que el Señor llegue en esta generación y nos encuentre completamente dispersos, dormidos, como leíamos en la primera carta hace 8 días que Pablo le escribe a los de Tesalónica. Y entonces, por estar en una vida disoluta, entregada a las obras de la carne, a pesar de haber nacido de nuevo, entonces seas una persona que ante el retorno del Señor, imagínate lo mal que quedaría yo si además me dedicara a alimentar tu carne con expectativas que no son eternas, porque en últimas el Señor Jesús vino a esta tierra no para ofrecernos carro, casa y beca. Después de leer correctamente las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que lo que se oferta en muchas congregaciones, digámoslo así, o a través de muchas predicaciones, mejor, a través de muchas predicaciones, no es nada de lo que el Señor vino a ofrecer cuando vino acá a la tierra. Mira al de lado y dígale: ay, ay, ay. Entonces este asunto del retorno del Señor es supremamente serio, como para pasar de largo porque necesitamos cambiar de carta. No, Pablo habla en esta segunda carta a los tesalonicenses del retorno del Señor. Ya lo hizo en su primera carta, del capítulo 4, del versículo 13 al 18, habla de que nos reuniremos con Dios. Realmente lo que el Espíritu Santo nos está haciendo con nosotros es prepararnos para una cita eterna con Dios, en su esfera y en su dimensión y en la manera en cómo Él ha percibido que deben ser las cosas. Entonces es inclusive un viaje para el que no tienes que llevar ningún equipaje. Ahora que estamos en épocas de viajes, muchos hermanos han podido salir de vacaciones, otros pues como la canción, nos quedamos, es otra manera de partir, ¿cierto? Pero el asunto acá es lo siguiente: resulta que para este viaje tú no necesitas empacar nada, ni bloqueador, ni pantaloneta, ni gafas de sol, ni traje de invierno. Es más, hasta el cuerpo lo dejas. Todos hemos asistido a nacimientos, pero también hemos ido a velorios, y nos damos cuenta que la persona que se fue, hasta el cuerpo lo deja, nos deja encartados inclusive con él, para cremarlo, para sepultarlo, para después hacer todos esos trámites que hay que hacer, pero la persona ya se fue porque no necesitó absolutamente nada de lo que tanto énfasis hacemos, tanto el sistema del mundo como las predicaciones sin entendimiento renovado. Todo se queda. Lo único que necesitas para este viaje es creer firmemente en la obra de gracia que el Padre envió al Señor Jesucristo a cumplir, y por la revelación que el Espíritu Santo nos da en cada generación. Entonces, por lo menos yo, con conciencia, completamente claro, no he fumado nada, no me he tomado nada raro, quiero entregarte lo que realmente la palabra dice y lo que el Señor nos mandó a decir. No cumplirte o cumplirme una cantidad de expectativas humanas que nada tienen que ver con la eternidad, porque para lo que nos estamos preparando es para una cita con el Señor. Entonces, cuando Pablo tuvo la responsabilidad de guiar a estos tesalonicenses, él se cuidó mucho, guiado por el Espíritu Santo, de que los hermanos de Tesalónica entendieran bien acerca del retorno del Señor. No consiste en saber cuál es la fecha en que el Señor viene. Ya el Señor Jesús dijo en Mateo 24 que este gran evento, para el cual todos debemos estar preparados, por lo menos los creyentes, el día y la hora nadie lo ¿qué?
Nadie lo sabe, solo el Padre en su potestad ha dejado ese conocimiento. De más que el Señor Jesús lo sabe, Él es Dios, pero Él sabe que eso no le corresponde anunciarlo a Él, sino que el Padre, así como determinó que en su primera venida, hace 2000 años, el día y la hora solo lo sabían Él, en este retorno, en su segunda venida, ese día y esa hora solo lo sabrá Él. ¿A qué sí nos corresponde a nosotros? Estar listos en cada generación, porque si el Señor recibe la comisión del Padre de regresar en esta generación que tú y yo estamos, pues asistiremos así, vivitos y coleando, a ese evento glorioso de ver cómo Él llega, como dice 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, juntamente con los que murieron en sus respectivas generaciones creyendo en Él, porque dice que en ese evento el Señor Jesús vendrá y los que hayan dormido o muerto creyendo en Él vendrán juntamente con Él, y los que estén vivos en ese momento físico y creyendo en Cristo Jesús serán transformados para reunirse eternamente con el Señor para siempre. ¿Me hago entender en eso? Usted me ayudaría mucho con su lectura juiciosa de estas dos cartas, la primera y la segunda, que habla mucho de esto. Entonces miren esto. Pablo les dice a los de Tesalónica, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a su retorno, cada creyente, por niño que fuera, hoy que tenemos niños acá, o por adulto que fuera en Tesalónica, sabía el tema, lo manejaba, podía comunicárselo a quien se lo preguntara. Es más, estaba en sus charlas diarias. ¿Será que el Señor llega hoy? Y si llega, ¿estamos preparados, listos para irnos? ¿O nos va a tomar como las vírgenes, aquellas que no pusieron aceite en su lámpara y se les apagó? Entonces, estos creyentes en Tesalónica, en su generación, estaban completamente instruidos por el Espíritu Santo a través de estos líderes de que el Señor retornaría. No en cuanto a fechas. Se han escrito enciclopedias acerca de la fecha del retorno del Señor. Hay gente muy atrevida, muy osada, que cree saber más que Dios. Bien leen en Mateo 24, o será que no leen, no sé, que el día y la hora solo el Señor lo sabe, y ellos se ponen a decir días y horas y años. Claro, se han pegado las descalabradas más tremendas. Y efectivamente en la actualidad también hay gente que dice que viene en el 2025, que viene en el 2000 tal, y esperemos, les decía, porque a propósito esto ya lo vimos hace más de 2 años creo, que hay personas que dicen que vienen en el 2025, cuidémonos bien, para que lleguemos al 2026 y podamos reírnos de eso. Y si de pronto por chepazo llega el Señor en el 2025, fue por pura chepa, no era porque supieran. Entonces el Señor Jesús nos quiere entendidos en el tema, que tú puedas hablar con tus hijos en el comedor de tu casa y diciéndoles que el Señor retorna. Crean o no crean tus familiares, es que el Señor retorna. O sea, yo me estoy guardando para el Señor, no por tonta, por estúpida o por bobo o por loco. Me estoy guardando por cuerdo, porque según la renovación del entendimiento que he tenido en las Sagradas Escrituras, yo puedo sostener en mi fe que el Señor retorna. Así como vino la primera vez, vendrá la segunda. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Claro. Hay muchos conocimientos de álgebra, de trigonometría, de comercio, de todas esas cosas y esas carreras que hemos estudiado que ocupan los temas en nuestros hogares, etcétera. El noviazgo, el matrimonio, las peleas. Pero este asunto, por lo menos de parte nuestra, los que enseñamos acá, tiene que quedar bien expuesto. De manera que si tú te pelas y te mueres y llegas a la presencia del Señor sin saber nada de esto, fue cosa tuya, no porque no te la enseñamos y no te la dijimos. O si el Señor viene y tú no lo estás esperando, eso es problema tuyo con el Señor, no que me vaya a caer a mí. Dile a los pastores de la congregación en el Tesoro, tengo contra ti que jamás enseñaste de mi retorno, y cuando yo llegué nadie me estaba esperando, y cuando la gente de tu congregación se moría no sabía dónde iba a llegar, ni siquiera tenía entendimiento acerca de eso. Entonces es clave. Entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque Él no viene a ver qué pasó aquí, Él viene por nosotros, los que hemos creído. Pablo se incluye y dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, porque esto es solo para creyentes. Al Señor Jesucristo no lo va a estar esperando el que no cree.
Puede ser mi tía, puede ser mi abuelita, puede ser mi mamá adorada, mi padre querido, mi novio amado, mi novia excelentísima, la máxima. Pero si esta personita no cree en Cristo Jesús, ¿qué va a estar esperando al Señor? Los que tenemos que estar esperando al Señor somos la esposa del Señor, la iglesia, la esposa del Cordero, que espera que su novio, su esposo, venga, y ella está preparada, en una novia ahí toda desgualetada, con el vestido roto, oliendo mal, sin hacerse maquillaje, sin arrancarse esos pelos horribles. No, si me hago entender, necesitamos estar bien, completamente santos y apartados para el Señor, porque Él llega en cualquier momento. Dígalo en cualquier momento. Es más, puedes que tengas una cita anticipada y te mueras, hermano, y ¡prum!, llegues a la presencia del Señor y llegues como una novia o un novio listo para su marido, para su esposo. ¿Me estoy haciendo entender? Esto es clave, completamente clave. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y les dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Diga conmigo, renovación del entendimiento. Esto tiene que estar en la mente del creyente. Esto no me tiene que enseñar ni siquiera el teólogo que sabe mucho pero no tiene fe. Puede darme un pasón por ahí, pero esto hay que enseñarlo y hay que recibirlo creyéndolo. Y es una manera de pensar. Dice que no me deje mover fácilmente de ese modo de pensar. ¿Con respecto a qué? Pues al retorno del Señor, la venida del Señor, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él. Esto tiene que estar muy claro en mi manera de pensar. Todo lo que no esté enfocado con respecto del creyente hacia el retorno del Señor es equipaje que no necesita para la eternidad. Cada una de mis decisiones diarias deben estar enfocadas a mi muerte y me voy a encontrar con Él, o a su retorno si Él viene en esta generación. Si lo que yo estoy haciendo no está enfocado en esa dirección y con esa reunión con Él en su retorno para reunirse conmigo, con nosotros, todo eso me estorba y me pone un sobrepeso que me va a hacer muy lento en el caminar diario en esta existencia. Decía, citando a alguien que no recuerdo el nombre, dijo: si tengo éxito en las cosas que no son eternas, soy la persona más fracasada de este planeta. Para que yo tener éxito en lo que en la eternidad no me va a servir. Entonces dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, no tienen que estar claros en esta situación de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, independientemente de si le toca estar entre los muertos cuando Él regrese o estar vivo cuando Él regrese. Lo importante es que estés listo y estés lista para ese evento especial, que entre otras cosas es el único por el que nos tenemos que ocupar nosotros. Y también dice: ni os conturbéis. Es decir, no se dejen mover por vientos de doctrina errónea sobre este asunto, porque hay una cantidad de teorías impresionantes. Está lo del rapto, si hay rapto, no hay rapto, si es antes del milenio, después del milenio, o si es antes de la tribulación, si es después de la tribulación, o es en la mitad de la tribulación. Y mira que, hablando de rapto, la gran mayoría de creyentes que creemos que haya un rapto no es tanto porque el Señor venga y nos vamos a reunir con Él, sino para salvarnos de esas cosas tan terribles, de esos animales tan horrorosos que van a estar actuando ahí en esos 7 años de la gran tribulación. ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? O sea, el asunto del rapto en muchos creyentes no es porque amen el regreso del Señor y digan: qué rico, me voy a reunir con el Señor. Hombre, qué bacanería, me voy a morir de pronto en esta fecha y me encuentro con el Señor. Ay, si el Señor viene y me encuentra listo o lista, qué rico estar con el Señor. No. Anhelamos el rapto para no sufrir las picaduras horribles de esos animales que salen del abismo y van a atacar a la gente, la hambruna, la marca de la... Hay gente más preocupada por la marca de la bestia que si es un 666. ¿Y qué tal si encontramos? Hay una versión que dice que la marca de la bestia es 612. O sea que los que tatuaron el 666 están out, los que están esperando, los que escribieron libros sobre eso, están mal, porque no es un número, ¿me entiende? El asunto no es ese, diga conmigo, no es ese. El asunto es que el Señor viene y yo tengo que estar listo. Es más, Pablo escribió de esto hace 2000 años, ¿sí? Y el evento no ha llegado,
Por lo tanto, le tocó esperarlo entre los muertos. Entonces uno se empelicula todo. ¿Conoce personas empeliculadas? ¿Las conoce? Entonces uno empelicula todo y empieza, pastor, y entonces si pasamos por la gran tribulación, ¿qué? Me imagino que había creyentes en Tesalónica que se dieron cuenta que ya no pasaron por la gran tribulación, sino que se murieron, hermano, y les toca venir en el regreso del Señor con el Señor, y no les tocó pasar por ahí, porque esa no es la esencia del asunto del retorno del Señor. La esencia del retorno del Señor es el retorno del Señor. No es si hay bestia, si hay falso profeta, si hay todas esas cosas. Pero ni os conturbéis. Diga al de lado, eso es conturbarse. Ni me deje mover de ahí, de ese modo de pensar, ni me ponga a pajarear pensando lo que no es. Ahora, ¿cómo pueden venir esas movenciones de pensamiento o ese ponerme nervioso por diferentes doctrinas erróneas sobre este asunto? Pueden venir porque por espíritu, a través del uso erróneo de los dones que están en 1 Corintios capítulo 12, y se habla, por ejemplo, del ministerio profético en el capítulo 14 de 1 Corintios. Llega una persona y empieza a profetizar algo sobre el Señor viene mañana, el Señor viene mañana. O estén preparados porque he recibido tal visión. Eso es un mal uso de los dones del Espíritu Santo. Porque el día y la hora nadie nadie lo sabe. O por interpretaciones erróneas. Eso es una forma de ser movido por espíritu. También una forma de ser movido por la actividad espiritual es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Dice que en los postreros días habrá doctrinas de demonios que apartarán a la gente de lo que realmente debe creer. Detrás de toda doctrina rara, lo que hay es un andamiaje, un mover atrás demoníaco que quiere enrutar a la gente por donde no es. Entonces dice, ni por espíritu, sea pues por una mala uso de los dones que el Espíritu Santo nos da, o por una actividad demoníaca detrás de eso. No me debo mover, así un espíritu venga. Pablo ya dijo en Gálatas, si alguien viene a predicarles un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, esa persona es maldita. Si nosotros mismos empezamos a moverlos del evangelio que les hemos predicado, seríamos nosotros también malditos, seríamos anatema. Y esto del retorno del Señor incluye la predicación del evangelio que usted y yo estamos escudriñando a través de la lectura juiciosa. Pero también dice, ni por palabra, es decir, enseñanzas mal interpretadas. Hay personas que toman un versículo de aquí, un versículo de allá, y sacan una teoría, y sacan una filosofía, y sacan una doctrina. ¿Qué hemos descubierto nosotros desde hace varios años con la lectura juiciosa de la palabra? Mire usted que aquí no estamos hablando, este año el tema va a ser ¿qué? ¿Cómo decorar la casa? Según la palabra de Dios, ¿cierto? Y sacan versículos de ahí. Se pueden ir allá para cuando Moisés, guiado por el Espíritu Santo, habló con Bezalel y Aholiab, creo que se llamaban, los artesanos esos que sabían de diseño, y decoraron súper bien la casa del Señor, el tabernáculo. Yo puedo sacar de ahí una doctrina de diseñadores y cómo decorar bien su casa. Diga conmigo, ni por palabra. La palabra hay que leerla completica, libros completos, gastémonos los meses que nos gastemos, los años que nos gastemos. Nosotros estamos terminando la segunda carta del apóstol Pedro y han sido una cantidad de enseñanzas basadas en la lectura juiciosa y sistemática, digámoslo así, del asunto. Y ahora que estamos hablando de Tesalonicenses, nos hemos dado el lujo de haber pasado por ahí hace ya unos años. Esto ya debe estar incorporado, de manera que si alguien viene a tratar de movernos o tratar de embolatarnos, yo por conocer la palabra y usted por escucharla y conocerla también, no va a ser movido. También dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra, porque hay falsificadores, hay documentos falsos, hay personas que pudieron haber escrito una carta y dicho, yo Pablo entonces les enseña a los creyentes que tenían que revisar muy bien los escritos que les mandaba porque a lo mejor eran falsos. Hay unos creyentes, citaba la vez pasada, a los creyentes de Berea, están en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo les estaba explicando quién era el Señor Jesucristo. Estos creyentes muy juiciosos no eran de los que se dejaban impresionar, sino que escuchaban a Pablo en su disertación y le decían, bueno, vuelva mañana,
nosotros vamos a ir a consultar los libros, vamos a ir a consultar los pergaminos, vamos a ir a consultar los rollos y verificamos si lo que usted nos está diciendo sí es verdad. Pero hoy estamos plagados de una cantidad de creyentes que no consultan ni verifican nada, sino que se para alguien acá, saca un texto bíblico, empieza a hablar, pero no es de los que van a verificar en la casa a ver si lo que me está enseñando es lo que no es, o lo que sí es. Si es lo que sí es, adelante, vamos para adelante. Pero si es lo que no es, hay que poner un alto en el camino, hay que verificar. Entonces dice, ni por carta como si fuera nuestra, porque hay documentos que pueden ser falsos. Y les dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo pues, lo que usted y yo debemos tener claro es que hay un día en el que el Señor Jesús retornará y será enviado y comisionado por el Padre para que vuelva y estemos reunidos con Él para siempre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es el hecho. Pero por ningún lado dice la fecha. Así que generación tras generación, como viene explicándonos Pedro en su segunda carta, que la demora del Señor en retornar no es porque se le olvidó, porque sea un incumplido, sino que ya vimos que Pedro nos enseñó que el Señor ha tardado en regresar porque quiere que mucha gente se salve y venga al conocimiento de Él durante todas las generaciones. Ay, pero si nos morimos esperándolo, pero ¿cuál es el cuento? Ya también nos explicó que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Nuestro buen Dios no se mueve en el calendario que hoy es 28, mañana 29 y el martes 31 y se acabó el año. A Él no lo incomoda eso. Él vive en términos eternos y ahí debemos estar moviéndonos todos los que hemos nacido de nuevo. No como, ay, como me envejecí esperándolo. No, es que se puede morir esperándolo, no hay ningún problema. Lo importante es que envejezca esperándolo bien, o se muera esperándolo bien, o si el Señor viene, la halle bien y lo halle bien. ¿Están aquí mis amigos? Es que esto es muy importante, en el sentido de que el Señor está cerca, porque allá en Tesalónica algunos empezaron a decir, viene mañana, el próximo mes, viene el próximo año, con un efecto tremendo, y es que mucha gente dejó de trabajar en Tesalónica y se volvieron unos vagos. Leas el capítulo 3 de esta carta y se va a dar cuenta cómo el problema, hay gente que dice, no, es que no voy a trabajar en Tesalónica, no voy a trabajar más porque si el Señor viene, de pronto me atrapa muy ocupada o muy ocupado trabajando. Pablo ya les dijo en el 3er capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses que trabajen tranquilos, que si alguien está en la oficina trabajando y el Señor viene, Él sabe que lo está esperando, no se preocupe. O sea, en otras palabras, trabajar no es pecado. Eso es lo que les dice. Entonces empezaron a dejar de cumplir con sus obligaciones como padres, como madres, como hijos, porque se movía esto de que el Señor está cerca. Pablo les dice, no, usted tiene que tener claro es que el hecho es cierto. La fecha es la que no sabemos, y como no la sabemos, entonces debemos estar preparados porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que el Señor sea un ladrón y robe en las noches, sino que un ladrón en la noche no avisa cuando va a robar porque es mal ladrón. De manera que cuando el Señor venga será así, ¡pum!, de improviso. Por eso hay que estar preparados. Dígale de lado, por eso hay que estar preparados. Ay, si no viene en mi generación, pues te morís, también tienes que estar preparado. ¿Están mis amigos? Estamos acá. En el sentido de que el día del Señor se acerca. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Y Pablo ahora va a empezar a mostrarnos una serie de señales inequívocas que se darán al momento del retorno del Señor. Y nos vamos a dar cuenta, en estos días hay una cantidad de bombardeo de mensajes, que como ensayaron un misil que salió de no sé dónde y llegó a no sé dónde, hablamos de eso en estos días, o que soltaron la madre de las bombas, yo no sabía que las bombas tenían madre, todas esas cosas así por decirlo, como que ya, esto se acabó. Parece que no leyéramos Mateo 24, que el Señor dice, habrá guerras y rumores de guerras y una nación será contra otra nación, y el Señor Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Pero cuando uno no está bien cimentado en la palabra, empieza, ay, no es que yo ni me baño, porque el Señor Jesús de pronto viene y en una me coge jabonado. Entonces quedo muy liso y los ángeles no me pueden agarrar. Entonces, escuche bien, nadie, diga conmigo, nadie. Ojo pues, no se deje impresionar. Pablo acaba de decir, ni nosotros mismos como si fuera una carta nuestra, ni espíritu, ni enseñanza o palabra, es nadie.
Es que puede pararse ahí un mismo ángel a decirme que el Señor viene y yo le puedo decir, mentiroso, eso solo lo sabe el Padre y punto. Nadie os engañe en ninguna manera. Pero para eso necesitan pantalones espirituales o falda espiritual bien puesta. Porque si uno dice, ay, un ángel, un ángel, un ángel, y no sabe que los ángeles son servidores juntamente con nosotros para honrar a Dios, entonces ¿con qué cara nos vamos a defender? ¿Están aquí mis amigos? Dice, las señales, entonces Pablo va a enseñar, las señales no están dadas. Diga conmigo, hay unas señales. Las señales son muy importantes. Así que, discúlpeme que no le enseñe cómo decorar la casa, cómo retener al novio para que no se vaya, cómo salir de esa peca que le molesta y cómo se le estirpa, cómo salir de ese espíritu de compras que le da ahora en Navidad. No puedo, hay cosas, hay cursos para eso, vaya a un curso de esos. El asunto es que acá a mí me toca hacer que nadie te engañe de ninguna manera, y Pablo lo enseñó. Entonces Pablo dice, porque no vendrá el día del Señor, su retorno, sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Entonces estas cosas que Pablo va a enumerar pues deben ocurrir, y podemos examinar tú y yo, así como hicieron los de Tesalónica, que estaban movidos de que el Señor venía mañana, y mira, han pasado 2000 años y no ha regresado. Nosotros también podemos mirar en nuestra generación si estas cosas están dadas o no, y entonces vivir calmados, quietos y sosegados, porque el evento es grandioso, pero tampoco para estar nervioso. Si yo estoy bien consagrado y consagrada al Señor, no tengo nada que temer, sea que me muera o que Él venga. Pero el evento sí tiene unas señales antes de que se dé. Deben ocurrir estas cosas antes. No vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, una cantidad de gente renunciando a creer en Dios. Una apostasía es una persona que creyó y se devolvió de lo que cree. Eso es ser apóstata. Personas, en este caso, Pablo se está refiriendo a los de Tesalónica, que eran creyentes en Cristo Jesús y ya no creen y decidieron, no voy a creer más, pero serán multitudes. Entonces esta apostasía puede ser de judíos que dicen no vamos a creer en Dios, o de gentiles que dicen no vamos a creer más en Dios, o de cristianos que dicen no vamos a creer, mejor dicho, todos contra Dios. Y esto así, de esta manera, generalizado, ni se dio allá hace 2000 años en Tesalónica, ni se da en la actualidad entre nosotros. Porque mira, puede que seamos locos, pero existimos, mira, estamos locos y locas por el Señor. Somos una cantidad, y se reúne una cantidad de gente. Aún en tu familia, tú eres creyente. No sé cuántos en tu familia sean creyentes, pero tú sí lo eres. De manera que sí hay todavía personas que creen en Dios, pero vendrá un momento tan duro, porque el Señor Jesús mismo lo advirtió, que se incrementará tanta la maldad que muchos dejarán la fe y dejarán de creer. Eso, por ejemplo, en la actualidad no está dado. Es más, hay mucha gente llegando al Señor y consagrándose más a Dios. Entonces, el día del Señor es cierto, pero esta señal, por ejemplo, no está dada. Se tiene que dar. ¿Están conmigo, mis amigos? ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Pero como antes andábamos predicando cómo cambiar la licuadora, cómo cambiar de carro, ¿qué íbamos nosotros a decir? La apostasía. Yo ¿para qué me sirve a mí una apostasía? ¿Eso con qué? ¿Es una olla o qué? No. La apostasía es apartarme de la fe. Diga conmigo, apartarme de la fe. Y no solo apartarme, porque hay muchas hermanas y hermanas que no van con Dios porque no les dio la licuadora. Y es que, no, yo no voy a creer más en Dios. No estamos hablando de esa hermana o ese hermano despistado. Estamos hablando de gente que conscientemente dice, no voy a creer en Dios, punto. ¿Por qué? Porque no voy a creer. Esa es la primera cosa. ¿No venga la qué? Dígalo, ¿la qué? La apostasía. Otra señal que se va a dar es que se manifiesta el hombre de pecado. Entonces dirá alguna hermana, mi marido. No estamos hablando de eso. El compañero de la oficina que roba los ganchos de la cosedora. No, ese no es. El hombre de pecado es alguien que representa una anarquía completa. Una anarquía completa es que todo el mundo hace lo que le da la gana y no consulta a Dios para nada. Algo así decíamos la vez anterior, como lo que ocurre en el libro de Jueces en el último versículo, que termina el escritor a los jueces diciendo, y cada uno en Israel hacía lo que quería. Es decir, lo que le daba la gana. Esta persona o grupo de personas que están alrededor de este hombre de pecado, porque es un ser humano,
Este movimiento o tendencia del sistema caído es una afectación a los pensamientos de la humanidad que le hará hacerle creer al ser humano que se merece todo sin importar los medios a través de los cuales se hagan las cosas. Esta manifestación de este hombre de pecado es el derribar toda institución que represente autoridad. Bueno, veamos a ver, en Tesalónica, aunque no era la gran cosa como para exhibir, estaba el Imperio Romano, de donde proviene casi todo el derecho de estos países en los cuales todos nosotros vivimos. Había normas que había que seguir, el emperador podía hacer lo que fuera, pero había unas normas que impedían que esa anarquía y ese todo contra todos se diera. Tampoco lo hay. Si usted cree que está en una anarquía muy terrible, que usted puede hacer lo que le dé la gana, piense solo en la DIAN y verá que hay calma. ¿Cierto? Entonces ahí está. No existe eso. Puede que en algunas casas los hijos le peguen a los padres y lo insulten, pero hay todavía padres que se amarran la correa y dicen que. ¿Cierto? Todavía hay autoridad ahí, hay autoridad de esa manera. De este hombre de pecado, lo llama de otra manera, dice el hijo de perdición. Es un hijo sin ley, que le dirá a la gente: hagan y deshagan, que yo los avalo, no tienen que darle cuentas a nadie. Aún esa personita no se ha manifestado. Hay gente que sí, locamente, en cada generación ha dicho: sí, ¿qué tal prelado? El nombre suma 666. Que en la época de la Segunda Guerra Mundial el Führer sumaba 666. Pues también la puede hacer alguna suma con algún equipo de fútbol o alguna cosa, pero no es realmente ese asunto como tal. No está dado. No estaba dado hace 2000 años y no está dado todavía. Hay rebeliones por ahí, hay gente que se opone, pero no es generalizado. Ahora, ¿qué ocurre con este hijo de perdición? Disculpen, ¿están aquí mis amigos? Es que el tema es muy importante. El tema es más importante que cómo me peino. Es un tema muy importante. Ahora, ¿qué hace este hijo de perdición? Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es una impiedad completa, rasante, a tal punto, dice la Escritura, Pablo, que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Eso todavía no está dado en nuestra generación, inclusive porque ni siquiera hay templo judío levantado allá en Jerusalén, porque allá hay una cosa tremenda en que si los unos son los dueños de eso y los otros, el templo no está. Esa señal todavía no está dada. Que en cada generación ocurren cosas que pueden hacernos pensar en esto. Sí, acudimos a la historia y, por ejemplo, en el año 168 a.C., un señor llamado Antíoco Epifanio, usted que está buscando nombres para niños, tomó la imagen de Zeus que había en el templo de Zeus y la colocó en el templo o en el tabernáculo de los judíos, pero ese no era. Después Calígula, en el año 40 después de Cristo, intentó meter una estatua al templo judío que había construido Herodes en su época, pero tampoco ese era. Y cuando usted y yo leemos Primera de Juan, Segunda de Juan, en los capítulos 1, 2, 4 más o menos, nos habla de los anticristos. En la segunda carta nos habla de los anticristos. Ha habido muchos, pero esa manifestación total no la ha habido. Habla Apocalipsis en el capítulo 13 de la bestia. La bestia, que será un ser humano, porque viene de las aguas, que son la gente, y se levantará, pero no, eso todavía no ha ocurrido. ¿Me estoy haciendo entender? Ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época cuando se empezó a manifestar lo de la Unión Europea. ¿Sí? Y empezó la gente a decir: vio, ahí están ya los 10 reinos, etcétera, de ahí va a salir el que es, y nada, no ha salido, antes están saliendo los países. Entonces, lo que tenemos que estar atentos es al hecho como tal. El día y la hora nadie ¿qué? Lo sabe. Esto es muy importante, créame, esto es muy importante. ¿Qué hace este sujeto? Se hace pasar por Dios. Entonces Pablo echa mano a esto que usted y yo estamos haciendo hoy, el día a día. Pablo le está hablando, a propósito, la relación que Pablo tuvo con los creyentes de Tesalónica era de amigos de la fe, amigos del hambre, amigos de comer juntos, amigos de salir a pasear, amigos de estar en torno a esto. Y entonces Pablo les dice:
¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, ellos, los de Tesalónica, sabían que lo que Pablo les estaba escribiendo ya se los había enseñado muchas veces. Era el tema diario cuando salían a pasear, ¿sí? Cuando iban a dar una vuelta a la manzana estaban hablando, ¿y si viene el Señor? ¿Cómo es que si viene el Señor? No, pero no va a venir todavía porque todavía no se ha manifestado esto, porque había muchas, gracias tocayo, Dios te pague. Entonces, había mucha gente tratando de moverlos de su manera de pensar. No, usted tiene que ser un creyente tranquilo, un creyente que le aporta paz a la gente, no desespero. Sí, un creyente no que llega a la casa a sus familiares sin conversos y le dice, viene el Señor, pilas, viene el Señor. No, usted les va a llevar primero a Cristo para que ellos puedan empezar a esperar siquiera al Señor, ¿cierto? Y decirle, no se preocupen, no es una cosa terrible. Claro, como enseñamos Apocalipsis por el lado de la bestia, ¿cierto? Y que qué horror los bloques de granizo que caen desde el firmamento. Y que qué horror, y que un ataque nuclear, ¿cierto? La madre de todas las bombas. Entonces, el asunto es que la familia suya lo mira como, no, eso es una cosa terrible. Pero si realmente nosotros nos enfocamos es que el Señor viene, la cosa cambia. Y los llevamos primero a Cristo antes de soltarle esta papeleta. Y nosotros estamos claros en eso, pero si nosotros mismos no lo sabemos, si nosotros mismos no se lo sabemos expresar al otro, sea quien sea, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora les dice otra señal, mire, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mire qué interesante. Este inicuo, este hombre de perdición, este hijo de maldad, no se ha podido manifestar porque algo lo detiene. Los de Tesalónica, mire cómo Pablo le escribe, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. En sus reuniones, Pablo y los de Tesalónica sabían que era lo que lo detenía, pero nosotros no. Nosotros nos podemos imaginar muchas cosas, pero es que nosotros no estuvimos ahí. Y Pablo les dijo, es tal cosa, o es tal persona, o es tal organismo, o es tal institución, o es tal país. No, pero sí podemos, con los datos. Es que cuando la carta de los tesalonicenses se escribe, todo estaba como saliendo a la luz apenas, los evangelios, las cartas, el mismo Apocalipsis que nos da tanta luz. Usted y yo ya con 2000 años de perspectiva, ya tenemos todo el Nuevo Testamento. Usted y yo podemos empezar tranquilos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿qué sigue? Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿qué sigue? Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, ¿quién más sigue? Filemón, Tito, ¿qué más? Hebreos, primera y segunda de Pedro, Santiago. Bueno, tenemos todo eso y Apocalipsis. Entonces ya usted y yo con una lectura juiciosa, créame que tenemos más revelación que estos hermanos, pero no podemos decir ni el día ni la hora, porque eso solo lo sabe ¿quién? Dios. Lo que sí podemos mirar es que todo esto todavía no se ha manifestado. Entonces, los hermanos de Tesalónica sí lo sabían, pero murieron con el secreto. Nosotros no lo sabemos. Así que cualquier cosa que digamos acerca de quién es el hijo de perdición, porque es que hay gente tan sobrada, hermanos, que dice, véalo ahí, ese es el anticristo. Véala ahí, esa es la anticrista, porque hasta eso han dicho. Entonces se pegan unas rajadas, hermano, por andar mirando que lo importante en el retorno del Señor es el retorno del Señor y no la bestia, ni que nos va a hacer la bestia. Entonces, valoremos esta información que el Espíritu Santo nos está entregando como alguien que tiene que ceñirse es a lo central, que el Señor viene y que me va a reunir con Él. Lo otro son colaterales, pero sí nos puede dar algunas luces. Y vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, no es que solamente este ser de perdición, este humano de perdición aparezca y se manifieste, sino que hay una cosa que se llama el misterio de la iniquidad. Mis hermanos, mis hermanas, créame que no es por estudio, es por lectura nomás, está ahí. Usted no tiene que irse al exterior a estudiar teología o hacer un viaje a Miami y solo hacer la escala y volver apóstol, no tiene necesidad de eso.
Y créame que no tiene necesidad de eso, no tiene necesidad de eso. Con leer juiciosamente, la Escritura misma le va mostrando. Pero vuelvo y le digo, si hoy en su familia alguien que no es creyente llega y le dice: fulanito, fulanita, me explica lo del misterio de la iniquidad, cuénteme. De una usted le dice: hombre, menos mal, aquí lo tengo preparado, arranque. Cierto que nos daría como dificultad, estoy hablando por mí, no te estoy criticando. Miren, la Escritura dice, Pablo dijo a los de Corinto, le dijo: Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero solo Dios da el ¿qué? El crecimiento. Vale, aquí no estamos midiéndonos, pero yo sí debo estar en la capacidad de explicarle a cualquiera, sea creyente o no, acerca del retorno del Señor, acerca de este inicuo, acerca de este hijo de perdición, y decirle que es el misterio de la iniquidad. Entonces, iniquidad es la impiedad y la anarquía que aquel Señor representa, el que viene. Es más, el mismo sistema del mundo que rige la sociedad está bajo este principio, el misterio de la iniquidad. Es algo diabólico. El Señor Jesús, si no se guardaba ningún secreto, y le dijo a los judíos: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero como ustedes son hijos del diablo, las obras del diablo hacen. Entonces, créanme, terrible, esto daña muchos corazones, pues esa gente emocional, sentimental, que todavía cree en corintellado, ¿cierto? Si su papá, su mamá, su hermanito, su marido, su novia, su novio, el tío, la tía, no ha nacido de nuevo, está bajo el imperio de la potestad del príncipe del aire, que es el diablo. Porque cuando el hombre y la mujer cayeron, todo lo que ellos representaban y tenían quedó bajo la potestad del que los engañó. Y solo se es hijo e hija de Dios cuando se nace de nuevo. Ay, no, pero créame, yo no soy satanista. No, es que yo no te estoy diciendo que seas satanista porque te marcas o sacrificas ratas y te las comes. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que por naturaleza caída estás bajo esa situación. Y al estar bajo esa situación, todo lo que te rodea te tiene esclavizado y esclavizada a este sistema. Entonces, aquí hay algo que quiero que miremos. Esto es la obra de las tinieblas en nuestra sociedad, generación tras generación. Solo escapamos de ello los que creemos en Cristo Jesús y realmente nos metemos a renovar entendimiento. Pero hay algo más tremendo acá, es que Dios a mí no me ha llamado a irme detrás de esta rama que es el misterio de la iniquidad. No, a mí Dios como hijo, como hija de Dios, me ha dado algo mejor. El Señor Jesús, cuando en la parábola del sembrador habla con los discípulos después de que la da y la gente no la entiende, Él le dice a sus discípulos: pero a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. O sea, nosotros tenemos más que preocuparnos por saber qué es el misterio de la iniquidad, aunque lo sabemos, y por hablar de esto, que hablar del reino de Dios y su justicia. Porque el Señor Jesús dijo: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hay gente que sabe más del misterio de la iniquidad que del reino de Dios y su justicia, y escriben libros sobre eso, y predican siempre sobre eso, y hablan siempre sobre eso. Entonces los hermanos, bajo esta serie de predicaciones, llegan a la casa pensando que el diablo está detrás de ellos, que hay espíritus inmundos generacionales que lo están persiguiendo, que él no sale de ahí porque los demonios se encarnizaron con él, una cantidad de cosas así. Entonces, que los demonios existen, claro, que Satanás existe, claro, pero es que a mí me ha llamado el Espíritu Santo es a centrarme en Cristo Jesús, y mientras yo esté centrado en Cristo Jesús, todo lo otro ocupa su lugar. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces esta cosa maligna llamada el misterio de la iniquidad, y el sujeto este, el hijo malo este, el hijo de maldición, se manifestará a su vez. Esto no se ha manifestado, que si hay cosas por ahí que uno ve mal por allí, ve mal por allí, pero en su totalidad no lo hay. Y aquí Pablo nos dice solo que hay quien al presente lo que entonces ya me dice que lo detiene es un quién. Diga conmigo, ¿quién? Pero no saben los de Tesalónica, sí. Uno puede ponerse a intentar. Por ejemplo, a ver, ¿es un quién? El Espíritu Santo. Puede ser el Espíritu Santo, pero no lo dice, el texto no lo dice. Es la iglesia, que es el cuerpo del Señor.
pero el texto no lo dice. Otros podrían decir, es el mismo diablo que, como vamos a ver, Dios le da un poder para que este inicuo salga a la luz. Puede ser lo que sea, pero hay un quién, y ese quién no es el importante. El importante es quién le da el poder a este quién para detenerlo. Y el centro del retorno y de la venida del Señor es que Dios es el que dice cuándo el Señor regresa y cuándo el Señor se manifiesta. Entonces lo que Pablo quiere, y lo que nosotros debemos tener claro, es que Dios es el que tiene el control, no es el diablo. Hay gente que no lee Apocalipsis que porque qué miedo. No, pero perdóname. Lo primero que hace el Señor con Juan, cuando le va a mostrar todo lo que va a ocurrir, él le dice, sube acá, y lo lleva al tercer cielo donde está su trono, y desde el trono le empieza a mostrar todo lo que va a ocurrir, mostrándole a Dios que él es el que tiene el control, no los caballos, no los que van montados sobre los caballos, no. ¿Están aquí mis amigos? Entonces lo mejor para nosotros, cuerdos y sobrios, es no especular de quién o qué sea esto. Lo que a nosotros nos importa es que está bajo el control de Dios. Y punto. Vale. Y cuando uno está consciente de que Dios es el que tiene el control, vea, que puede caer la luna y el sol detrás y todas las estrellas. Pero cuando uno se da cuenta de que no pasa nada sin que Dios sea el que lo decida, cuál temor, cuál temblor. Pero este quién, hay un momento en que será quitado, dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará el inicuo. Recordemos, John, ¿por qué nos está enseñando esto? Porque yo no quiero quedar mal con el Señor. Quede mal usted, pero yo no. No le pare bola a usted a esto. Eso, vaya, menos mal se acabó. Pero eso sí, el Señor no me va a poder escribir a mí, dígale a John que no enseñó de eso, o dígale que lo enseñó mal. No, porque no me he salido ni una sola curvita de lo que la palabra dice, y está ahí. Entonces, recordemos que el centro del pasaje es el retorno, la venida de Cristo, no el inicuo, ni siquiera Satanás o sus oscuras manifestaciones. Y llego acá al punto que quería llegar, hasta acá la introducción. Estos asuntos no son para curiosos. Sí, hay gente muy curiosita. Hay hermanos muy curiositos que les gusta saber de todo. No, nosotros no llegamos por curiosidad a este pasaje. Nosotros llegamos a este pasaje porque somos hijos e hijas de Dios que anhelan el retorno del Señor. Yo anhelo el retorno del Señor. Yo he escuchado personas de verdad muy lindas, muy queridas, pero es como el mar de la ignorancia, ¿cierto? Que uno dice, ay, que dicen de esta forma, creo que hasta yo lo dije en algún tiempo, ay, qué rico que el Señor venga, pero que no venga todavía, porque es que yo todavía no he acabado de criar a mis hijos. Solo imagínense, ¿cierto? Ay, no, que el Señor no venga todavía, porque es que yo todavía no he terminado la carrera. ¿Has escuchado eso? Sí. Ay, no, que el Señor todavía no venga, porque todavía no he hecho mi fiesta de... No, empiece allá en primaria, cámbiale. Hasta que me case. Hermano, usted no sabe que lo está librando el Señor si viene. ¿Sí me hago entender? O sea, a mí me debe eso nubilar el retorno del Señor, y rayos que venga, cáigase lo que se caiga. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, mira, todo eso que acaba de decir, para decir que acaba, a quien el Señor matará con el espíritu de su ¿qué? De su boca. Entonces ya nosotros tenemos Apocalipsis, que por ahí aparece el Señor con una espada que sale de su boca, viene en un caballo, viene con un letrero en la pierna, y acaba con todo el que tiene que acabar, incluido este ser de maldad. Entonces, vuelvo al punto. Este versículo 8 en su parte B nos recuerda que el retorno del Señor, el eje de ese evento es que el Señor viene, no si el inicuo se manifiesta, no si la apostasía se da, es el Señor como tal. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces el Señor es la clave, y además destruirá ese inicuo con el resplandor de su venida.
Entonces la venida del Señor es la clave con el retorno del Señor. El Señor y su venida son la clave que nos debe a nosotros estar completamente, tener absortos en nuestras expectativas, deben ser esas. O sea, yo no quiero como insuflarte un momento de emoción en el cual tú llegues ahora a la casa a decir, no prendas el televisor, de pronto el Señor viene y lo va a esperar, va a hacer una vigilia. No. Y eso se te acaba mañana con el primer partido. No voy a dedicarle tanto tiempo a la empresa porque es que los negocios ya no van a ocupar y apenas te pintan el primer peso sales corriendo detrás de eso. No, yo quiero decirte es que esto es real y se necesita tener un alma definida hacia la eternidad para poderlo valorar. Si yo no tengo un alma definida hacia la eternidad en Cristo Jesús, esto a mí no me va ni me viene. Entonces puedo decir, ay, sí, que el Señor no venga hasta que yo críe a mis, hasta que los tenga, hasta que los case, hasta ver a mis nietos. No. Ay, hermano, así no es. No. Este inicuo, dice la Escritura, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire qué interesante esto. Dios le dice a Satanás, listo, suelte al inicuo. ¿Quién tiene el control? Dios. O sea, no tengo que estar averiguando más. Lo que a mí me ha sido asignado es estar. Pablo dijo, al principio dijo, no se deje mover de su manera de pensar. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué más dijo? No se deje mover de su manera de pensar. ¿Y qué? Y no se conturbe por las cosas que están ocurriendo. No, un creyente maduro, una creyente madura debe saber que puede pasar todo. Dice, no es, todavía no es el fin. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Otro problema de los creyentes que son así, que superficiales, digámoslo así, que solo están así por los bordecitos o por encimita, jamás profundo. Para esto hay que saber bucear en la palabra. Te tienes que meter sin ningún temor. Dios no te va a ahogar de conocimiento, Dios te va a dar es luz, pero necesitas sacarle tiempo. El asunto de ir detrás de señales y prodigios es que puedo caer bajo el engaño del obrar de este inicuo, porque no es que no haga milagros. Claro, llega alguien en silla de ruedas y lo para, llega alguien con algún problema y se le soluciona. El inicuo hace señales. El problema no es que los milagros sean malos, no, o buenos, son milagros. El asunto es que te llevan a creer mal y a creer en él. Mira el engaño tan tremendo. Entonces usted no cree en sanidades. Claro, yo he orado por gente y algunos se han muerto y otros se han sanado, pero yo creo en milagros. Y no cree en la prosperidad. Claro, ¿cómo no va a ser mejor usted en su cena de fin de año tener ahí un pernil a tener un ala? ¿Cierto? Pero no se trata de eso. Las señales no son el asunto, pero sí van a ser el asunto con que van a engañar a los que no creen y a los creyentes que andan despistados. Dice, entonces este gran imitador, porque todo es mentira, no son trucos, los milagros son verdaderos, pero son mentirosos, sí, porque su objetivo es engañar a la gente. Habrá poder y fuerza sobrenatural, la gente anda buscando señales, habrá milagros, habrá prodigios y maravillas, pero no, olvídate. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Usted pudo haber hecho milagros en mi nombre, pero nunca lo conocí. Usted pudo profetizar en mi nombre, pero nunca lo conocí. Los llama hacedores de maldad. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y ahí empieza a marcar la diferencia. Diga conmigo, para los que se pierden. Yo no debo temerle a la venida del Señor, ni a su retorno, porque no viene para engañarme ni para hacerme daño. Los que van a ser dañados y los que van a ser lesionados gravemente por la aparición de este inicuo son los que no creyeron, porque si no creyeron en Dios les toca creer en Él. La inclinación de este ser inicuo es al mal y a la perversidad. Y las personas que jamás quisieron aceptar la salvación y el mensaje que nosotros les damos serán engañadas por él. A nosotros no tiene por qué engañarnos. Pues es que a mí se me puede aparecer el mismísimo inicuo. Es que decir eso rápido es muy difícil. El mismísimo inicuo. Y yo ya sé que ese es el inicuo. Y digo, y no voy a creer en vos. Que acepte la marca. Si me toca pues el evento ese, dice, no. Que te mato. Yo sé que me tiene que matar.
arránqueme la cabeza. Pero yo ya sé que Apocalipsis dice que a todo el que decapiten por no aceptar la marca de la bestia, el premio es tremendo al otro lado, hermano. Eso dolerá un poquito, yo no sé, a mí nunca me han cortado la cabeza, pero esa vaina debe ser terrible mientras uno está ahí, pero una vez se la corten a uno, ¿qué? Ya está al otro lado, pero no perdido. No, esto es muy serio, hermanos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué esta gente sí debería temerle al retorno del Señor? Porque esa iniquidad de ese inicuo, guiado por Satanás, se les da por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El retorno del Señor es una muestra del amor de Dios, una muestra de la ira de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Amor aquí es ágape. Es más, como no aceptaron deliberadamente recibir a Cristo como su Señor, por ese tremendo y craso error de su impiedad y de su iniquidad, quedan bajo la égida de este inicuo que es por obra de Satanás, al cual Dios le da permiso de que ocurra eso. ¿Cómo que Dios da permiso de que ocurra eso? Sí, pero recuerda, por esto Dios les envía un poder engañoso a los que no quisieron creer en Cristo Jesús. Entonces, como no quisieron creer a la verdad, ¿van a creer en qué? En el engaño. En el engaño. John, un 28 de diciembre usted enseñándome eso, no te lo puedo creer, créamelo, no es una broma. Esto es cierto. Dios tiene el control, pero esa gente cae en el engaño, porque si no quisieron aceptar en el amor de Dios, es que el Señor Jesús vino fue por amor. Porque tanto amó Dios a quién, que envió a quién, ¿para qué? No sé qué, sino que tenga qué. Pero ellos dijeron que no lo iban a aceptar. Entonces Dios les envía un poder engañoso, así como en Romanos capítulo 1, lo hablamos también. Recuerden que cuando no quisieron darle la gloria a Dios y se empezaron a hacer dioses de los reptiles, de los cuadrúpedos, de los mismos seres humanos, Dios se desentendió de ellos. Hagan lo que... ¿No quieren creer en mí? Hágale. Lo mismo ocurre acá. No quisieron aceptar a mi Hijo Jesucristo, que lo envié, es que no envié uno de los que tenía, envié el que tenía, por amor a Él, no a ustedes. Pero nosotros los que sí lo recibimos no estamos bajo este engaño. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No la recibieron, prefirieron creer las mentiras. Esa gente va a sufrir un juicio. Entonces no es un despropósito de Dios o un desaforo de Dios que haya ese espíritu engañador que engaña a esta gente y que lo permita. No. Es un obrar completamente justo. Injusto fuera Dios donde no hubiera mandado a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él creyera se salvara y tuviera vida eterna. Eso sí sería injusticia. Y después nos mande un inicuo por obra de Satanás para que creamos en Él y nos perdamos. Eso sí sería injusticia. No. Es un obrar completamente justo de Dios, porque sí nos envió la verdad y esta gente no la recibió. Por lo tanto, les toca. ¿Por qué? Porque no se complacieron en la justicia, sino en la injusticia. En la injusticia. Póngase en pie para que terminemos. Pues más o menos. Ahora, nosotros ¿qué sí debemos hacer en el retorno del Señor si es que nos toca o venimos con Él? Es darle gracias. Diga conmigo, gracias. La pastora ahora oró, guiada por el Espíritu Santo de una manera hermosa, en la cual nos llevó a reflexionar inclusive en cosas que dejamos pasar sin dar gracias, como un pasaje para el metro, como una tanqueada para el vehículo, como todos los desayunos que nos tragamos en este año. Cosas que si uno no suele darle gracias. ¿Sabe? Alguien muy valiente la semana pasada se me arrimó y nos sentamos un poquito y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Quiero decirle algo. En el retorno del Señor Jesús este año, yo no he pensado ni una sola vez. Vine a pensar hace 8 días, cuando usted tocó el tema. Y soy cristiano, hace muchos años. Pero por andar en tanta cosa, créame que yo no ando esperando al Señor. Y en el trabajo que yo tengo hay tantas planillas para llenar y tantas cosas para hacer que ni tiempo me queda a veces de pensar. Llego a la casa y caigo como un pollo muerto ahí.
para levantarme el otro día a hacer lo mismo. Pero me pareció muy sincero, como para hacer una reflexión. Y sé que la vida de esa persona cambió en cuanto a su responsabilidad como creyente. Pero nosotros, dice, volviendo a lo que la pastora, ¿sabes qué le debemos dar gracias a Dios? Que cuando el Señor retorne a nosotros, en esta generación, como Pablo lo hizo hace 2000 años con los de Tesalónica, sí nos enseñaron la cosa como era. Entonces esta oración que Pablo hace por los de Tesalónica, por eso dice, pero nosotros, o sea Pablo y los que escriben la carta, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a los que sí creen. Es una oración de gratitud, porque Dios obró favorablemente hacia la humanidad enviando al Señor. Dice, hermanos amados por el Señor, agapados. Los cristianos somos gente que Dios ama. Algunos tenemos como una bipolaridad ahí y pensamos que Dios nos odia, anda buscando en que nos equivocamos a ver para matarnos. No. Dios se despachó en nosotros con amor. Y fuera de eso, creemos en ese amor en Cristo Jesús. Entonces el ágape de Dios es inconfundible y es claro. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, si algo debemos darle gracias a Dios en este año, además de todas esas otras cosas, principalmente es por esta, de que si nos llegamos a morir, del Señor somos, y que si el Señor llega a venir, con Él nos vamos. No seremos de todos los que les va a pasar esa cosa del inicuo y todas las vainas. Y si vamos a estar ahí, no nos van a hacer arrodillar ante eso. Entonces esto me muestra que si Dios escogió la humanidad para salvación en Cristo Jesús desde el principio, está hablando desde el principio de la fundación del mundo, esto no es improvisado. O sea, Dios no dijo, me voy a improvisar un retorno del Señor para que algunos se salven. No, eso ya estaba hecho. Y en ese plan está toda la humanidad, solo que desafortunadamente no todos creen. Afortunadamente, usted y yo sí. Ay, hermano, sí. Entonces, Dios me dice que mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, Dios es el que me invitó a su banquete, Dios es el que me hace entrar a su banquete y Dios es el que me mantiene en su banquete. No es por mis obras. Y cuando habla de santificación es que me apartó para Él. Punto. Inició cuando creí en Él y desde que estoy en Él, Él ha sido el que me ha llevado de la mano mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Ojo pues, y aquí te dejo una tarea, es tuyo si la cumples o no. De esto se trata el Evangelio, de comunicarle a la gente que hay un plan de Dios, de que el Señor sí vino hace 2000 años, pero retorna, y retorna para que estén con Él los que en Él crean. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Y eso es lo que debemos hacer. Nosotros no debemos andar diciendo a la gente lo borracha que es, lo ladrona que es, lo idólatra que es. Para eso está Moisés. A nosotros se nos ha sido dado dar el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia nos lleva a creer en Cristo Jesús. Y una vez estamos en Cristo Jesús, cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Moisés, todos los que tiene, se resumen en uno solo, en el mandamiento de Cristo Jesús. Y es, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y el que ama al prójimo no peca contra el prójimo. Y lo podemos cumplir ya porque tenemos su naturaleza. O sea, yo no quiero empezar con que hay 3 clases de personas en la humanidad: los que solo han nacido del papá y de la mamá, entonces no creen en Dios, entonces están bajo pecado y cometen pecados. Están los que ya nacieron pero no han renovado su mente, entonces están como los de Corinto, viviendo como si no fueran cristianos. Y están los que han seguido su proceso de madurez y ahora entienden todo esto. ¿Ve? Lo dije. Entonces, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya, sí, esto es muy importante. Y quiero decirte que para lograr esto se necesita perder todo. O sea, si uno valora algo más que esto que acabamos de ver, tiene que hacer calibrar su vida. Hay que hacer una cantidad de cortes que si no los haces, te puedes llevar una gran sorpresa, porque en la eternidad nada de lo temporal será definitivo.
Solo Cristo. Solo Cristo. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de explorar tu palabra, de meternos en ella. Gracias por sacarnos de este agite, de estas fechas. La gente esperándonos por ahí con una natilla, con un buñuelo, una cantidad de compromisos innecesarios a veces, en los que a veces prestamos más atención a eso que a esto. Solo tú, Señor, puedes redarguirnos. Solo tú, Señor, puedes redarguirnos para llevar, Señor, a feliz término ese retorno tuyo con el encuentro nuestro contigo. Nada más nos debería interesar, pero eso solo lo puede revelar tu Espíritu Santo. Solo tú nos puedes dar la madurez. Esto no es por esfuerzos humanos o por regaños o por presiones. Solo eres tú, Señor. Di conmigo: Señor Jesús, ven, te espero. Amén. Dios nos bendiga a todos.